Anécdotas de ficción. Bienvenidos a Anécdotas de Ficción, el podcast en el que yo, charficción, amigos, profesionales o gente del medio se sienten la necesidad de hablar sobre temas sociales, historias que giran por el mundo y el internet, y por qué no, una que otra anécdota que vaya más allá de la ficción. Y por eso hoy te presentamos nuestra sección Más acá de la ficción. Más acá de la ficción. Amigues del mundo, antes de empezar con esta charla que viene cargada, quiero presentarles a una persona que es posible que veamos en más de una vez en este podcast. Irving Arias. Y para los compis, Loranton. Bienvenido. ¿Qué onda, bro? La verdad es que soy pésimo para presentarme, pero bueno, aquí me tienen ustedes, su amigo y servilleta Irving Arias, pseudointelectual, pseudoartista y lo que ustedes quieran, pseudo lo que sea. Le venimos manejando el pseudo hoy bien cargado. Sí. Si notan que empiezo el podcast como que muy así, es porque es nuestro primer podcast prácticamente oficial, ya así bien trabajado. Ya. Yo creo que sí, ya tal vez no vean ahorita el set porque no tenemos una tercera cámara, pero ya la estamos manejando con lucecitas, cámaras por acá. Y bueno, pues ahora sí que si nos notan, haciendo el esfuerzo para que salga como que lo más profesional dentro posible, de lo que tenemos. Exacto. Ya si notan por ahí una desvariación tanto en nuestras voces o nos quedamos un poquito bloqueados, es por eso, pero vamos a ir mejorando. Es que ya le teníamos ganitas Sí, a esto ya. desde hace un montón de tiempo Sí. Es charla de peda de compis, yo creo que cuando... Y eso que no tenemos pedos. Tuviéramos aquí... que te pones a hablar, güey, es que hay que grabar un podcast, Sí. somos bien cagados. ¿Cómo estuvo eso? Como hace 2-3 semanas. Ajá. Aquí donde estamos ahorita sentados, pues no lo pueden ver, pero había un sillón en vez de las sillas en las que tenemos. Y estábamos ya bien chupiestrín aquí. Y ya veníamos hablando de todo y dijimos, no, otra vez hay que hacer un podcast en algún momento. Pero no queremos empezar a hacer un podcast pues que nada más sea audio y ya, sino queríamos hacer algo un poquito más al formato que traen hoy en día, ¿no? Sí. En internet, porque pues nos parece coqueto, está bastante interesante. En lo personal, pues sí, yo acostumbro a seguir ese tipo de contenido, me gusta, me llama. Por dos. Y pues por eso aquí estamos como que en formato wannabe, copiando un poquito de todo, este y de todo. de lo que consumimos. Somos aquí un molde, de nuestras influencias y así que obviamente si llegan a ver algo y dicen, es que estos güeyes, pues sí nos tratamos de copiar alguna referencia por ahí. Quien diga lo contrario, que cuando hace contenido no se inspira en alguien, está mintiendo, güey. Mínimo te inspiras un poquito en alguien. ¿Sí? Es que es parte de lo mismo, de que nadie inventa nada hoy día y es muy raro que alguien, por muy revolucionario que sea, ni siquiera eres como que totalmente original. Exacto. Y es muy difícil, sobre todo hoy día que vivimos en una sociedad. Diría el jajajás. El jajás, el risas. Pues eso, que tenemos tanto acceso a tanto contenido, tantas personas, tantos diferentes puntos de vista, que es difícil incluso sin que sea intencional no copiar de algo a alguien. Exacto. De hecho, yo creo que en otro podcast vamos a hablar de eso, de la música, cómo funciona. Pero es un claro ejemplo de que la música... ¿De la industria? No, de la música en general. Bueno, okay, de la industria y demás. Pero cómo puedes escuchar algo durante años, no te das cuenta. Y si algún día quieres ser músico, inconscientemente tocas algo muy parecido a lo que escuchabas, ¿no? Tal vez no igual, pero muy parecido. Sí, te das como que ciertas referencias que uno no puede evitar tomar y que a veces te pones a pensar y dices, pero es que ni siquiera ese pequeño detallito que tomé no es de algo que yo siga conscientemente de lo que sea fan, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco de nuestras canciones, que nos llegó a comentar una persona que tienen como que tintes de Imagine Dragons. Ándale. Eso a mí me choqueó porque en lo personal no me gusta, no sigo exacto. tampoco. Tal vez lo escuchaste en algún momento porque fue popular hasta cierto punto, sí, es verdad. Bueno, pero vamos a dejar ese tema de la música en otro momento porque está muy interesante. Ese sí es largo como para dedicarle un episodio. Exacto. Y para los que no saben, pues nosotros tenemos una banda actualmente que se llama Altara. Vayan a seguirnos. Pero ya vamos a platicar eso más adelante. Ojalá podamos traer más de los integrantes por acá y más músicos que nos ayuden un poquito con este podcast. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en el tema de hoy porque vamos a tomar este capítulo como un piloto, como una entrada y como les contaba, para ahora sí que desempolvar los nervios porque
sí se sienten, Sí. se sienten en el aire. De hecho, Las primeras veces sí, siempre son una cagada de sí, todo. Así es, así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema del cual yo quise construir un video en algún momento, pero está pesado hacer mucho contenido y más cuando es visual. Sí. Y es muy largo porque tiene mucho. Y dije, bueno, ¿por qué no mejor lo hacemos en una charla, en una plática aquí en un podcast? Y el tema de hoy es sobre la guerra de los monos. Por si no sabían, más allá de la ficción, como se llama esta categoría del podcast. Hubo y hay hasta el día de hoy una guerra entre chimpancés. Ahora sí que como la guerra de los simios, Sí, ¿no? sí. Y su constante evolución, que hasta cierto punto parece un poco de película y tenebrosa, y que han seguido saliendo ahorita más notable, que ya sabemos algunas personas, creo que ya puede que empiece a sonar poco a poco, pues este tema de que hay cosas muy extrañas. Pero bueno, antes de empezar como que con el tema oficial, la documentación y demás, cuéntanos tú qué sabes sobre este tema. Híjole, pues lo único que te puedo aportar de eso, ni siquiera he visto Planeta de los Simios, sé que con eso te digo todo. Bueno, pero suponiendo que tú escuchas el nombre de Planeta de los Simios, Guerra de los Simios, ¿qué se te viene a la cabeza y tú lo poquito que tal vez sepas o lo mucho que sepas sobre el tema? Pues mi referencia como que más seria aquí, más oficial, más APA, creo que, ¿conoces Los Padrinos Mágicos, güey? Ah, sí. El episodio ese de de hecho creo que de ahí lo tomaron, ¿no? Del Planeta de los Simios. Ajá, sí, es como fue como una referencia directa de de los eso. que hacen así. Ajá, ese, la censura y todo. Cuando los simios conquistan el mundo por un muffin, creo que era así, ¿no? El muffin mágico. El muffin mágico, ahora sí que otra referencia también. Ahora sí. que ya no somos niños, ya Sí, lo captamos más, güey. Ya lo captamos, sí. Pero bueno, y respecto a eso, lo demás que puedo comentar y que he tocado el tema es ya sabes, estas notas que de repente te aparecen en Facebook, que hablan acerca de eso, que una población de simios, me parece que estaban en cautiverio, están teniendo ya unas guerras entre ellos. Y no solo eso, sino que también están experimentando una especie de edad de piedra o edad de... Ajá, lo que me comentabas, ¿no? Que tienen como un ritual. Ese yo lo vi por ti. Ajá, yo vi porque tú me lo... Están que también incluso emplean herramientas que usan palos para madrearse entre ellos y, sí. Y cuando lo leí yo me quedé así de wow, es que nos van a, en algún momento van a alcanzar o no sé, güey, no sé cuánto tiempo que tenga que pasar o si estaremos vivos como humanidad para eso, pero enterarte de eso sí te pega a tu... Creo que como humanos tenemos mucho a ser demasiado... Es algo, no sé si sea de humanos o de cultura, yo creo que sí es algo universal. Yo creo que es universal. Que tendemos a ser antropocentristas, que creer que el universo gira alrededor de nosotros, y saber este tipo de cosas es como darte un tope de que no, carnal, o sea, tú no eres el Apex aquí, el Apex. Es como lo que te decía el otro día, que a veces, y fue en forma de chiste, pero es real, yo creo que a muchos les ha pasado. Y hasta en un meme lo vi, eso de que cuando te das cuenta de que tu hermano es un personaje... cuando te das cuenta que tú eres un personaje secundario de la vida de tu hermano, ajá, ¿no? que tiene su propia vida aparte de la tuya. No se trata solamente de que él es un secundario en la tuya. Ajá, exacto, sino que a fin de cuentas cada quien tiene... Su spin-off. Su spin-off, ajá, exacto. Ya así fuera de onda porque sí, pero... Creo que nos cuesta trabajo darnos cuenta de eso, o sea, como salir de esa realidad, ¿no? Sí, sobre todo porque todo lo que hacemos o lo que creemos está basado en la concepción que nosotros tenemos de nosotros mismos como humanos, como especie, como conjunto. Sí, es real. El Dios de las religiones abrámicas, la católica especialmente, tiene forma de humano. Ajá, exacto. Su encarnación en la tierra también, una de esas tres elementos es según la teología cristiana, es un humano. El mundo lo creó según esto. Una figura humana. Una figura humana y basado en la vida de esta figura humana. O sea, todo se centra alrededor de él. De una apariencia de hombre, de humano, sí. Ajá, exacto. Y a lo que voy es que, pues según esto, el mundo gira alrededor de nosotros. De nosotros, exacto. Que en realidad, pues, si nos ponemos a ver, no es verdad. O sea, porque los
los animales, como estamos viendo ahorita aquí, Mm. tienen su propia evolución, tienen su propio estilo de vida, tienen su propio todo. Yo creo que lo que ha hecho que pensemos así, pues es la diferencia de la inteligencia, de la capacidad Ajá. intelectual que tenemos. Sí. Y aquí viene un poquito ya entrando otra vez en el tema, lo que a nosotros nos hace ponernos conspiranoicos no, porque es eso. Yo creo que otro tema universal es eso, que muchos, aunque digan que no son conspiranoicos, cuando leen algo como esto o escuchan algo como esto, dicen, nada mames, te hace entrar en ese aspecto Ajá. de que la conspiración es culpa de los demás humanos. Porque de hecho, hasta cierto punto sí. Porque ahorita que ya empecemos a hablar o a leer un poquito sobre la información, se siente la aceleración de las guerras de estos chimpancés, de estos simios, porque se tenían en un parque a estos simios de los cuales hablamos, y algunos de ellos de bebés los hacían trabajar de manera que desarrollaran un poquito más su intelecto, o más bien para que Los estimulaban, ¿no? los estimulaban para ver qué tan capaces son, y cuando ya tienen cierta edad, pues para que no se vuelvan ¿cómo se llama? Malandros. Dependientes. No, dependientes. Si tú dices que tal vez por el miedo, ¿no? Pero según la nota, para que no se vuelvan dependientes, vaya, de la vida humana. Ajá, que ya ves ok. tú sueltas un animal en cautiverio, o sea, lo sueltas. No sabe sobrevivir No por sabe sí sobrevivir. Si tú sueltas a un perro que tienes 2 años en tu casa, a la calle se muere. mismo. Sí. Entonces eso es lo que según se quería evitar con esto. Ok, era como, aparte de estimularlos, les daban como un proceso de vigilancia sin ser como demasiado invasivo, Sí, porque de era cambiar su estilo de vida. Porque el Ah, ok. parque no es un parque como el parque de tu ciudad, que puede que sea un pinche cuadrito de 4x4, ¿no? Sino Es un área protegida, es ¿no? un área protegida enorme, ok. enorme. Sin embargo, pues de por ahí hay cámaras porque los están estudiando. Ok, ¿no? entonces como tal no están en cautiverio, sino están como en una zona controlada, podría decirse, Se ¿no? puede decir, controlada en el aspecto de que están bajo vigilancia. Mm. Pero no les avientan comida, no nada. Ellos tienen que sobrevivir, buscar cómo sobrevivir. Pero hay algunos que, como dices tú, ya los estimularon. Y ahora sí que en sus ejercicios mentales y... Como tipo Godzilla cuando en la... Isla Calaveras, esa Creo peli, ¿no? que sí. Donde sale la niña muda. Ah, Sorda, sí, la niña sorda, la perdón. niña sorda, ajá. Que lo tenían así en un área súper enorme, en un domo, y Ándale. él tenía libertad de moverse, ¿no? Sí, Es lo sí, que se sí. me ocurre. Exacto, más o menos así, pero se puede decir que estos animales no notan que hasta cierto punto están en un lugar bajo vigilancia, sino que ellos están normal, sueltos, ¿no? Pero ¿cómo es que los estimulaban entonces? Le ponían ejercicios. ¿Has visto cuando a los Ajá. bebés tú les compras una de esas bolitas Sí. y metes que si el redondito va en el redondito, Ok. el triangulito? Eso, o sea, no más. Pero para nosotros los humanos o para un ser vivo como ellos, eso es ayudarles un poquito a razonar su lógica. Sí, porque pues no tienen ese tipo de tareas o de desafíos en el mundo natural, ¿no? Exacto. Bueno, no, en la vida salvaje. En la vida salvaje, si no es como que tú vayas y digas voy a usar una llave para cerrar mi puerta y Sí. tiene una forma. No, esos vatos pinches golpean Sí. un árbol y se meten en el huequito del árbol al dormir o arriba, no sé. Sí, no hacen ese tipo de cosas. Entonces se puede decir que de ahí viene un poquito la culpa conspiranoica que uno podría decir. Ajá, de que con qué fin hicieron esto, aparte de que pudiera haber una intención oculta detrás de eso, un efecto colateral por alguna Exacto, manera. y sin embargo llamarle. no, o sea, no se buscaba eso, solamente se les estudia porque quieren seguir comprobando en algún momento que O quién venimos. sabe. O quién sabe, pero que vienen, o sea, que nosotros venimos de una especie, no de estos simios, pero de alguna especie que ya evolucionó y somos nosotros, ¿no? Ujú. Y aquí es donde pues empieza a llegar lo bueno, porque empiezan a llegar nueva información en el cual ya aparece y apunta que sí. O sea, ¿Te imaginas que nos hicieron eso? que Que nos hubieran entrenado otra así. raza, ¿no? Otra raza Bueno, superior. pero te digo, ahí entra así como que si no eres conspiranoico empiezas a imaginarte. un montón Ajá, de o sea, cosas. yo tampoco soy conspiranoico Yo para tampoco, nada, o sea, pero sí es un pensamiento que dices, exacto. güey, o sea. Podríamos ser nosotros mismos.
del futuro y del pasado. O y- como dice nuestro compañero el astrólogo, no le digas astrólogo porque sí, te yo corta. el otro día le dije así, me corrigió. No, sí, pues, Un saludito. no somos iguales. Un saludito al buen John. Al buen John. Él sabe, él Sí, sabe. que según esta teoría, que los avistamientos de ovnis o de cualquier otro indicio que pudiéramos interpretar como vida extraterrestre. Uy, güey, se me apagó. Ah, no. Perdón, pensé que se había apagado. Sigue, no pasa nada. Como vida extraterrestre, Ujú. pues pudiéramos ser nosotros mismos o que de alguna forma viajamos en el tiempo o en el espacio, pero no es ninguna otra especie, ninguna otra raza, sino nosotros, güey. Vamos a ponernos más así, más ficticios, ¿no? Más Sí, ficción. más ficción. Ponle tú que sí, o sea que ahorita que nosotros nos damos cuenta que esta nueva raza de simios que ya empieza a evolucionar y encontremos vida en otro lado, o sea que podamos vivir en otro lado, tal vez no vida, pero podamos vivir en otro lado, digamos, ya hasta aquí, güey, ya los ayudamos, vámonos de aquí. Y ellos empiezan a vivir la vida que nosotros conocemos como nuestra historia. Podría ser Como Eternals, un bucle güey. infinito, güey. Ajá, como Eternals, exacto. Un bucle infinito en el cual constantemente nosotros estamos evolucionando a nosotros mismos y yéndonos de aquí. Estaría muy cabrón. A la madre. ¿Te imaginas que nuestra próxima bueno, no encarnación, pero evolución, Ajá. no sé, güey, traiga cosas diferentes o atributos o adaptaciones? Es que, ajá, la evolución también es adaptación, ¿no? Al medio que te encuentras. Por ejemplo, un dato bastante interesante es que nosotros ahorita estamos con la situación del COVID. Y ya ves que hasta cierto punto se nos salió de las manos y se logró controlar, pero si no hubiera pasado, bueno, aparentemente se logró controlar. Chicos, creo no que salgan de sus casas. Se controló la percepción que tenemos al respecto, Ajá. pero sí. Bueno, siendo objetivos también, no es lo mismo a como empezó, fue el Que como pico. está ahora, ¿no? 2021. Ajá, Ujú, pero sí. sí, o sea, es algo cíclico porque pues viene por olas, ¿no? Es algo que ya no se va a ir. Sí. De alguna manera va a seguir habiendo variantes, va a seguir habiendo contagios, va a volver a haber picos, va a volver a haber descensos. Pero pues Sí. es prácticamente la nueva adaptación que tendremos que tener para Exacto. vivir de nuevo. Y eso es lo que retomar. se preguntaban, ¿qué pasa si en algún momento no se hubiera podido controlar para nada? Si hubiera sido una pandemia definitiva que de verdad hubiera dañado a la humanidad para siempre. Y estos simios que están evolucionando a una apariencia como la del humano actual, o como el humano, sí, actual, y no se contagian de esto. O sea, porque ellos, su sistema inmunológico no es igual. O sea, sí, son enfermedades que solamente para nosotros afectan a las personas. Exacto. Y ellos tal vez se parezcan a nosotros, pero no les afecta lo mismo que a De nosotros. hecho, güey, o sea, compartimos el 98% de ADN con ellos. Con ellos, así es. Pero no todos lo suficiente para que ellos no... Pues, para que ellos no se vean afectados ante ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nosotros nos morimos, ellos sobreviven, siguen evolucionando y eso no les afecta. Va a llegar un momento donde otras enfermedades diferentes le van a afectar, ¿no? Entonces por ahí va el asunto. Wow, está lloviendo. Está lloviendo. Oigan, está lloviendo, qué chido. Bueno, en fin, vamos a contar un poquito. Ahí, chill, lo-fi. Ajá, chill de fondo. ASMR. Sí, un poquito de la información ya leída, ya un poquito saliendo. Referencias, fuentes de Ortiz. Ajá, la de Fuentes de Ortiz, huevo. Dice, era enero de 1974 y un chimpancé llamado Godi comía en solitario. Esto es sobre la guerra de los 4 años que se conocen sobre los simios, para entrar en contexto. Dice, estaba comiendo sobre las ramas de un árbol en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania se encuentra este parque. Okay. Lo que Godi no vio fue que mientras merendaba, 8 monos lo habían rodeado. O sea, él estaba comiendo. Le cayeron. Le cayó la ley. Saltó del árbol y corrió, pero lo atraparon. Contó un primatólogo británico. Se llama Richard Granham. No sé cómo se pronuncia. Si me puedes ayudar, algo así. Granham. Graham. Ajá, ándale. En el documental televisó la BBC. El simio demoníaco. Le llamaban, ¿no? Así. En los 80s. En los 80, ya sabes. ¿Cómo estaba de moda? ¿Cómo se llama la banda? Ozzy Osbourne. Sí, sí, pensamos en eso. Bueno, dice,
Uno consiguió tomarlo de un pie y otro lo atrapó de una mano. Lo inmovilizaron y luego lo golpearon. El ataque duró más de 5 minutos y para cuando lo dejaron ir, apenas podía moverse. O sea, así cuando te agarran el antro porque Lo no dejaron pagas, güey. bien torcido. No pagaste, te agarran los meseros a A madrazos. su ma- Sí, güey, he visto historias así. Gordy jamás fue visto de nuevo. O sea, quedó golpeado y desapareció, güey. A la ma- O sea, de miedo a como vivimos un homicidio latinoamericano, un homicidio gringo. Como tú un quieras decirle. culto, ¿no? Como los cultos que eran Sí. asesinos en serie. Exacto. Y lo más cabrón es que dices que estaba comiendo, ¿no? Sí, estaba... Qué fácil hubiera sido que lo amagaran, le quitaran la comida si ese era su objetivo, intención, su robarle objetivo. la comida por supervivencia, pero no. Y- porque- Te vas y ya, ¿no? Que Exacto. te hicieron así como los chilangos, sin ofender. Los asaltantes. No queremos ofender, solo No, estamos. no, es no. mera cosa. Es mero coto, ¿no? Ajá, mero coto, sí. Como los asaltantes, ¿no? Sí. Que si tienes, te madrean y si no tienes, también, o sea. Y a veces nada más es por afán de que les gusta la violencia, güey, porque así es. Más bien así se sintió Ajá, esto. ajá. Porque llegaron, lo golpearon, ni siquiera le robaron la comida por lo que se sabe, solo se fueron, güey. Lo dejaron todo Lo vieron, malherido. a veces me antoja agarrarme a madrazos este cabrón. Algo Pero es así. que fueron varios, ¿no? O Sí, sea, 8. como si se hubieran puesto de acuerdo. Exacto. No es como si hubieran estado ahí mismo, vieron que uno se acercó a golpearle y hubieran seguido así como este efecto, no sé cómo se llame, pero es el de la multitud, ¿no? De que cuando alguien tiene una acción así impulsiva y el resto lo Sí, sigue. es como la acción del liderazgo, ¿no? Que Ajá, sí. ves a alguien, se te antoja porque él se atrevió. Se te antojaba hasta cierto punto, pero no te atrevías. Entonces, sí, fue una reacción alérgica, ¿no? O algo así por el estilo. Ajá, no, o sea, Ok, y seguimos leyendo un poquito. Dice, este fue el brutal episodio conocido como el inicio de la famosa Guerra de 4 años entre los simios. El conflicto bélico que dividió a una comunidad de chimpancés en Gombe y desató una ola de asesinatos y violencia como nunca más se volvió a registrar. O sea, según, porque vienen más casos, ¿no? Dice, sin embargo, la naturaleza exacta y causa de la separación es un eterno misterio. O sea, es un comportamiento que no se había visto de ellos. El hecho de que ya se dividan en clanes, ¿no? Por así decirlo. o sea, después de esto tuvo como represalias, ¿no? Sí, exacto, a partir de Les ahí. mataran a su Franz Ferdinand. Sí, exacto. Entonces, a ver, por acá dice... Aquí se dice un poquito más sobre monos y humanos, dice. Fendlum, que es una doctora que había estado estudiando muchos años esto, para ser más exacto, 25 años, archivando sobre los simios. Digitalizó las notas de Goodall, que tomó durante 55 años viviendo en el parque. O sea, los investigó y los Toda archivó. una vida, güey. 25 años, pero 55 años estuvo realmente conviviendo con ellos y demás, pero no lo archivó hasta que le llamó la atención, imagino, todo esto. Sí, no lo tenía Sí. grabado, registrado. Dice, sí, la primatóloga que estudia a los primates ya cumplió 84 años hasta el año 2021. Entonces ya es una señora Ya, bastante mayor. grande que lleva, ajá, exacto, estudiando sobre esto. Fueron 4 años de documentar saqueos, golpizas, asesinatos entre las fracciones Casaquela y Cajama. Así, está muy raro de pronunciar, pero así se pronuncia. Ubicados en el norte y sur del parque respectivamente. Se dividieron entre norte y sur. Geográficamente. Así que, como nosotros conocemos nuestras guerras, güey, que de pronto así sur y norte. Hasta el sol de hoy, ¿no? Que, Hasta hoy que día, no güey. es una guerra directa de que nos agarremos a balazos y nos matemos. Pero sí, pinche el norte esto, los del sur, los del sur no trabajan, los del norte tampoco trabajan. Y sí, güey. O sea, hasta cierto punto como que hay esa división acá. Sí, está muy marcado Está eso. muy marcado. Sí. Aquí dice, la guerra, dijo Goodall en el documental de la BBC, solo hizo que los chimpancés se parecieran todavía más a nosotros de lo que se pensaba. Dice, la violencia fue tan excesiva y única que algunos investigadores han sugerido, que fue desatada involuntariamente por la propia Goodall, quien instaló una estación de observación donde los animales recibían alimentos.
Dice, según las teorías, las dos comunidades de chimpancés podrían haber existido todo el tiempo o se estaban disolviendo cuando Goodall comenzó su investigación. Y la estación de alimentación simplemente los reunió en una tregua temporal hasta que se separaron nuevamente. O sea, ya fue como que ya tenemos exceso de todo, ¿qué podemos hacer, no? Vamos. Qué aburrimiento, y si nos agarramos a putazos, Ándale, ¿no? ándale. Ok. Continuando con esta pequeña historia o documentación, habíamos quedado en que todo lo tenía al alcance de sus manos y que hasta cierto punto se sospechaba que entre ellos por eso había una guerra o una posible tregua, no se sabía. Pero luego empezó un poquito más densa esta guerra cuando se creía que tenía una tregua. Y todo empezó por 3 chimpancés sospechosos. Dice aquí, dado el momento en el que se produjo el quiebre de esta guerra, los investigadores creen que el conflicto surgió por una lucha de poder entre 3 machos de alto rango. Dice, uno se llamaba Humphrey, Charlie y Hawk. Son los 3. Dice, Humphrey era el grande y se sabía que arrojaba piedras, lo cual resultaba aterrador. Es como un arma, ¿no? Un arma Sí, blanca. güey. Sí. Dice, contó en el comunicado un investigador. Podía intimidar a Charlie y a Hawk por separado. O sea, los dos que estaba ahí con ellos, los intimidaba, ¿no? Pero cuando estaban juntos solía mantenerse fuera de su camino. En ese periodo, la disponibilidad de hembras fue inusualmente baja, lo que probablemente exacerbó la lucha por el dominio, según la investigación. La violencia, a su vez, no se limitó a estos 3 machos rivales, sino que afectó a toda la red de vínculos sociales sin distinguir edades ni sexos. Dice, toda la situación fue terrible, dijo la británica en el citado documental, quien reconocía que su estación de observación había elevado la violencia entre chimpancés. Oh, ok. Como que sí se sintieron observados y también se vieron como que Sí, en la obligación. recibieron como influencia externa de parte de ella, sí contribuyó. Ya. Ok. Bueno, en pocas, Todo de güey. en pocas palabras, hasta cierto punto, como comentamos, sí se sentían observados, sí se sentían un poquito acosados. Quiero creer yo que uno de esos grupos decía, no hay pedo, en su idioma chimpancé, y otro grupo tal vez sí se sentía intimidado. O sea, tal vez sí. Y te digo, estos chimpancés o estos simios habían sido ya estimulados algunos, ya habían sido experimentados, ya los habían soltado. Entonces, algunos ya conocían hasta cierto punto ciertas pues cosas que podían manipular a los demás, como este mono que intimidaba con su fuerza. De hecho, es que desde el momento en el que la influencia se vuelve algo tan básico como la comida, o sea, Uh-huh. es como si les dieran, ¿cómo podría ponerlo? O sea, les dan algo que ellos tienen que luchar por sobrevivir. Uh-huh. Y al momento de tenerlo ya garantizado, podríamos llamarle, ya no tienen que preocuparse por eso. Y pues sí, les da tiempo de hacer otras cosas, o sea, de ponerse a concentrarse en sus dinámicas sociales. Así es. Entonces, pues supongo que en eso fue que consistió la influencia externa, ¿no? Uh-huh. Les facilitó el aspecto de la comida, pero al hacerlo también contribuyó a que ellos tuvieran la facilidad de ¿cómo decirlo? De desquitar ese tipo de energía, podría llamarle, Sí, de hecho, en esta forma agresiva, ¿no? En las conductas de que se formaban unos con otros y se ponían a pelear al alfa, ¿no? Que era el Charlie, ¿era el alfa? Charlie se llamaba, a ver. Charles. Charles, no, sí. Y, como dices tú, puede que sí, o sea, hay energías entre ellos. De hecho, los animales así son. Bueno, yo siento que los humanos también tenemos eso, pero ya nosotros no lo distinguimos como un sentido. Pero sabemos que los animales tienen ese sentido en el que sí se perciben por energía. Muchas veces, por ejemplo, hemos visto sí. nuestros mascotas y que de pronto ellos
desde lejos escuchan un poquito más o sienten cuando alguien no es de confiar y así, ¿no? Sí, creo que se trata más que de algo que podríamos llamar esotérico Instinto también. o instintivo o místico. Ajá. Es más respecto a que el raciocinio nos da y nos quita, ¿no? Sí, es como cuando, exacto. por ejemplo, una persona se queda, lo más común, ¿no? Alguien se queda ciego y es muy común que desarrolle el oído, pero no es por un mecanismo natural de que tu cuerpo diga, ok, nos quedamos sin un sentido, vamos a ser más sensible de otro, sino es parte de esa misma adaptación que hace que sea más sensible o que le prestes más atención a ese Exacto. sentido. Y al tener varios sentidos corriendo, por decirlo, haciendo una analogía con las computadoras, ¿no? Cuando tienes muchos procesos ocurriendo simultáneamente, Sí, yo pienso, ajá, sí. se divide la capacidad de procesamiento y sucede lo mismo saturas. con nosotros los humanos. Te Sí, saturas, te bloqueas y como que llega un momento donde estás lento, güey. ajá. Y es así como que ya no Menos queda. receptivo, te Exacto. bloqueas. Y hablando aquí un poquito de un tema, algo más como ¿De ego? como de drogas. Ah, ok, ya adelante, Un adelante. tema un poquito más controversial. Sí, sí, sí. Lo que hacen ciertas drogas alucinógenas o estimulantes de ese tipo es que, por ejemplo, el LSD lo que hace es alterar, es hacerte hipersensible, que desarrolles estas conexiones incluso entre los sentidos que te da la sinestesia, que puedes oler sonidos, puedes escuchar colores, y es Sí. parte de eso mismo, ¿no? Que estimula esa parte sensorial, que es la receptiva, que no recuerdo cuál era la Y la que estructura normalmente- cerebral encargada de Normalmente eso. no lo percibimos así. No, porque funcionamos de una forma distinta, estamos Sí. optimizados para la supervivencia. Exacto. Y lo que hace eso es estimular también la parte creativa, que tiene una relación súper estrecha con la parte sensorial. Está cabrón. Y pues cuando estás en un trip de LSD, lo que haces es que tus sentidos son pero tan sensibles y sobreestimulados que te desbloquean esa parte de la mente que no eres capaz De hacerlo normalmente, ¿no? de percibir conscientemente en un día normal. Es por eso que dicen que algunas drogas se sienten como si tuvieran superpoderes. Ajá, Porque exacto. es algo que normalmente tú no percibes y que sientes que no puedes hacer en un estado natural. Exacto. Sí, en un estado Así natural es. hay muchas cosas que no podemos hacer, que cuando, por ejemplo, esto no es una droga, pero la adrenalina también llega a ser, bueno, también es una droga, ¿no? También es inyectable. Sí, Digo, todo se puede me ha convertir en encantado. una droga. No, sí, es inyectable la adrenalina, pero también es un estado natural del cuerpo cuando lo percibimos. Y esta adrenalina se puede dar desde emociones como lanzarnos de un barranco con paracaídas o hasta cuando nos enojamos y nos agarramos a madrazos con alguien. Esa adrenalina está ahí. Y eso normalmente nosotros estamos así normales como, saca adrenalina. No, güey. No, pues, no. Así de voy a producir adrenalina. Sí, Sí, es parte de una respuesta inconsciente, es algo sí. pues primitivo, es parte Exacto. de algo que traemos en el chip, dirían por ahí. Exacto. O sea, es una serie de respuestas que te hacen pues sobrevivir, que Sí. bueno, antiguamente diría, pero históricamente o en algún otro tiempo, cuando estábamos en la vida salvaje, Ajá. podríamos llamarle. Sí, prehispánicos. Era prehispánico. Autóctono. Sí, a huevo. Era algo necesario para sobrevivir. Sí. Ahora perdió esa función, Sí. pero sigue estando allí, ¿no? Es como este tipo de funciones evolutivas que tuvimos que han quedado obsoletas. ¿Como Por la ejemplo, muela del juicio? la muela del juicio, el hecho de que se nos erice la piel o estos músculos erectores del vello que sí. hacen que te pongas más, así como los gatos, ¿no? Ajá, Cuando que se asustan, sí. te esponjes. Sí. Eso tenía la función antes de hacerte ver más amenazador, de hacerte ver, pues, ahuyentar a los depredadores. Sí, es que te de la entendieran. misma manera que utiliza el plumaje del pavo real para Sí. como un ritual reproductivo y etcétera, ¿no? O sea, son funciones que
que sí utilizábamos, pero que ahora la evolución ha hecho que queden obsoletas. Es que, güey, nos hemos vuelto seres tecnológicos. O sea, de hecho, aunque digan lo que quieran decir, yo amo la tecnología, la neta, o sea, se los vengo y se los digo aquí, pero sí lo reconozco, o sea, llega un momento en donde ya sí vivimos por la tecnología casi, güey. Y Sí, somos seres sí, muy, muy conectados a todo esto. o dependientes, podría decir. Dependientes. Y no es malo viéndolo de esa manera, No. porque No es malo. como comentaba un profe que estaba, él nos enseñaba programación, ahí veíamos mucho en cuanto a automatización en su clase. Entonces él decía, hablando acerca de este tipo de temas, de cómo la tecnología va cambiando nuestra vida, y es que es probable, decía él, que dentro de unos años ni siquiera tengamos que aprender a escribir a mano. Y si te pones a pensarlo, es como habilidades que se han perdido, y no está mal, porque por ejemplo, tú sabes escribir, tú sabes hacer pergamino, tú sabes escribir sobre pergamino, no sabemos, No, güey. güey, no sé. Porque ya no es necesario, porque ya tenemos algo que nos permite suplir Sí. no, satisfacer esa necesidad sin tener que hacerlo de una forma manual. Sí, y no vienes y ya no sé escribir en pergaminos, han perdido esas cosas. Sí, se han perdido valores. Porque neta no, bueno, al menos en nuestra época es como que ya, güey, esa madre Es murió. useless, o sea, Ya, es inútil. sí, Ya ya. no solamente es complicado, sino que ya no tiene una finalidad práctica. Podría ser un emprendimiento, güey. Ajá. Porque lo he visto en internet que hay gente que escribe en Ah, pergamino. claro, con fines creativos, Con fines y por, creativos, ajá. ya no es por comunicación que Exacto. sea obligatorio. Ya no una necesidad, Ajá, solamente exacto. es algo artístico. Pues, Ajá, solo es artístico. puramente artístico. Porque lo cierran, le ponen hasta su sellito de... Ajá, o la imprenta, ¿no? Ajá. No vayamos tan lejos, de imprenta también, o sea, Exacto. ya no, tampoco ha quedado useless completamente, No, completamente y también no. por lo mismo, con fines artísticos o no sé, de creativos, Creativos. pero sí. ya no se usa extensivamente. Hasta un poquito de publicidad. También. Todavía se usa para... Todavía se usa para publicidad. No es algo que ha muerto totalmente, pero tarde que temprano se va a extinguir. Eso es de seguro. Sí. Ya viene mucho esto de las pantallas. O sea, ya hay pantallas que las puedes poner y ya cubren todo este diseño digital, ¿no? Y también, si nos vamos, por ejemplo, a primer mundo, primerísimo mundo, casi como primerísimo plano, en Japón ya hay hologramas como 3D, sí. Sí, tú pasas y esto sale de pinche Te sale bolilla. de la pinche mano ahí. Sí, te sale de la mano y está muy chingón, güey. O sea, está muy padre. Pero volviendo un poquito al tema de los sentidos primitivos, si le podemos decir así, y de los simios que están en su época de piedra, porque no es más que eso. Realmente ellos ya empiezan a generar herramientas, que es algo que se hacía en la época de piedra, para poder sobrellevar un poquito más la vida, una supervivencia un poquito más cómoda. Inclusive lo último que supimos, y eso sí fuimos nosotros que lo vimos ahí, así que meramente en Facebook, ¿no? Pero sí, o sea, es una información real. El monito, un simio que tuvo vitiligo, ¿sí? Vitiligo. Vitiligo, ¿así? Vitiligo. Vitiligo. Disculpen, me atravieso mucho al hablar. Y bueno, este trastorno, esta enfermedad, o como lo quieran llamar, le causó que no tuviera vellos en su mano. Entonces se ve como una mano Una mano humana. Una mano humana, así, humana. Y tú dices, tiene uña, güey, su uñita blanca. No sé, güey. Es como darte cuenta de Sí, que, güey, sí. somos lo mismo. Somos lo mismo, güey. Sí, exacto. Y si da cosita, y ahí es cuando vi esta imagen dije, ya, te tiene que hablar de este tema. Lo tengo que sacar de mi pecho, decir que nunca hablé de ello para cuando ya sea mainstream. para que cuando ya sea mainstream podamos decir, güey, nosotros lo hablamos cuando este tema no era famoso, O sea, güey, no era mainstream, para ajá. sentirnos especiales, güey. Exacto, sí. No, sí, es que es real. Y yo sé que en algún momento ya va a volverse moda hablar sobre eso, güey. Ya lo vas a ver. O sea, tal vez en un tiempo. Va a ser algo que va a tener mucha repercusión, güey, Sí, porque es lo algo vas a que ver está en muchas, pasando. Páginas de noticias y todo eso. Sí, demasiado. Sí, y volviendo un poquito sobre nuestros sentidos prehispánicos, como lo dije hace un rato, hay estudios, güey. Por ejemplo, hay sobre una señora que es mamá,
que vio que su hijo lo atropella un carro, güey. Y ella pues corre hacia el carro, güey. Y el carro pues sí se estaciona y el señor se baja y pues como que entró en shock y no sabía qué hacer. Y esa señora, güey, agarra y alza el carro, güey, para que el niño salga. Y es lo que dicen, tenemos la fuerza suficiente, solo que no sabemos cómo adaptarlo a nuestro cuerpo para poder hacerlo. Pero en cuestión de adrenalina como que nuestro cerebro... Sí. De hecho, recuerda. he visto, no me acuerdo en qué serie, no recuerdo, era de Discovery Channel. Hablaban acerca de eso, de que cómo los impulsos de adrenalina, como decías hace rato, desencadenan, necesitas ciertos factores que se presten para que pueda darse esa respuesta, ¿no? En el ejemplo que mencionas, ¿no? De la superfuerza, que se requiere que principalmente que esté en peligro la vida, o la propia o la de alguien más. Y solamente es ahí cuando podemos liberar el fuá. Sí, el fuá. Cuando podemos sacar esa. Y somos capaces, sí, pero no es algo que para lo que estemos diseñados a hacerlo comúnmente, ¿no? Es solamente en situaciones en las que la supervivencia corre peligro. Exacto, como que ahí te vuelve a entrar tus antepasados. El primate que llevas dentro, güey. llevas dentro, sí, como que. Es como que, güey, donas parte de tu conciencia y tu razonamiento, lo dejas de un lado, güey, lo donas así como olvidar. Y en ese momento, pinche fuerza primitiva. Te sí. vuelves a ser el primate Pinche que fuiste hace Goku 1000 años, de güey. Dragon Ball Z de ya es viernes, a la verga. Sí, güey, o sea, Para referencias, vayan a ver mi Instagram cada Ándale, viernes. ándale. No se lo pierdan. todos los viernes sube ese video si quieren saber de qué hablamos ahí en su Instagram. Y bueno, pues @LordAnton_ ándale, ahorita nos vamos a hacer promoción. Las redes sociales. Ándale. Y bueno, yo creo que posiblemente haya mucho más información y lo último que vamos a tocar del tema de los simios hoy es como que lo más atroz, lo más feo del tema. Y para concluir ya con el tema, es de que lo último que hubo en la guerra y que estalló y que hizo que hasta cierto punto hubiera este choque feo y después de un tiempo se calmara, pero antes de eso hubo una violación en esta guerra que estuvo muy canijo. Estos 3 simios que al parecer andaban haciendo su desmadrito por allá, secuestraron a otra simio, hembra. Una hembra. Sí, le mataron a su cría, me parece. Y la golpearon, la violaron, güey, literalmente. Cosas de humanos, ¿no? Que nosotros conocemos como... Algo que haría un humano. Un humano, una atrocidad del humano, sí. Y quedó, pues, en la historia de esto. Y ahí es cuando dicen que esta doctora, la que los estudiaba, dijo, hasta aquí. O sea, ya es demasiado. Los amo, le dediqué 55 años de mi Toda vida. su vida. Y no puedo creer que después de tantos años vea esto. O sea, ella sí siguió. Es que sí te debe ser un shock. Sí, porque debió haber sido un shock para ella porque... Lo ves como animalita, ay, qué bonito. Ajá, pero ella convivió y es como si después de tanto tiempo fuera su familia, Exacto, supongo, para ella. Sí. Y ver que cometan algo así, más porque ella sabe que tuvo influencia en ello, debió ser horrible para ella. Y sí, o sea... Sí, junto con sus investigadores. Dejando y todo demás. de lado. Sí, fue se entiende. como... Me mamé. Me mamé, güey. Sí. Sí, o sea, sí, la neta sí fue un shock para ella y es cuando empieza a archivar todo. Dice, me voy a morir, voy a dejar todo esto al aire. Y apenas creo que hace 3 años fue que empezó a salir. A documentar. No. Hace 3 años la información empezó a llegar a internet. Ok, sí. La documentación desde se publicó. hace 25 años. Ok. Pero apenas se empieza a publicar y se empezó a hacer un documental en BBC, que es lo que dicen aquí. Apenas empezamos a conocer el tema, llega, pues, por ejemplo, a personas como nosotros. Creo que fue en Twitter en alguna ocasión que llegó y empezamos a hablar de esto. Y pues hasta aquí, o sea, 2021, te estoy hablando que 2019, 2020 creo que vimos esta información. Entonces, sí, o sea, empieza a ser bastante reciente lo que nosotros podemos conocer. Pero concluye este tema con decir que hay 3.500 personas posiblemente trabajando ahí y realmente 66 personas conocen apenas un 80% de lo que son capaces de hacer estos
pues estos animalitos, estos simios, Me deja estos seres pensando, vivos. güey. Me deja pensando porque, güey, o sea, piensas, se necesita algo muy pequeño para causar ese efecto dominó, Ujú. para detonar esas conductas, ¿no? Entre ellos. Comenzó con la violencia entre grupos hacia un individuo, que es algo que vemos normalmente entre los humanos, que atacamos a quienes son diferentes a nosotros Exacto. o a quien vemos más débil. Es una tendencia natural. Sí, exacto. Y se liberó en ellos, y después llegar al momento de acosar o de violar, de cometer estos actos de violencia tan Y es de hard. conciencia, güey. O sea, a lo que voy es que tienes que tener conciencia un poquito para hacer eso. Se necesita conciencia para cometer Sí, eso. O sea, sí, sí, sí. no es el instinto. No. No son animales impulsados por instinto como creemos normalmente, ¿no? Sí, Que el como un instinto gato, que el gato cae parado o caza por instinto porque está como que... porque está programado para eso, según creemos nosotros, pero la realidad es que no. Y la única diferencia entre ellos y nosotros, creo que, bueno, no la única, pero sí la más marcada, es el lenguaje. Ujú, exacto. Y sobre todo porque el lenguaje da forma al pensamiento. Ya después podemos comentar sobre eso, pero sí, el lenguaje cambia la manera en la que vemos el mundo y la realidad también. Sí, es real. Entonces, por el hecho de que no pueden expresarse de esa forma verbal que nosotros tenemos, no quiere decir que carezcan de ese tipo ¿De conciencia? de conciencia. Y sobre todo se ha demostrado que los primates sobre todo tienen autoconciencia, ¿no? Es algo de cajón. Y al igual que muchos otros animales, que no necesariamente sean mamíferos. Sí. No, y entre los simios más inteligentes son estos, los simios, los chimpancés. Los chimpancés. Y los orangutanes, que son los más cabrones de todos, pero que con ellos no ha visto una deformación en su estructura normal, en su conducta que nosotros conocemos. Sin embargo, se ha documentado igual en chimpancés, en orangutanes, perdón, que ellos pueden sentir cuando una humana mujer está embarazada, güey. Está canijo. Sí, pues es parte de las percepciones, como nosotros Sí. sentimos las feromonas cuando alguien se atrae a ti o tú Exacto. te atraes hacia alguien. Sí, Es algo implícito, que no es algo explícito, ni sí, sí, sí. es tácito, ¿no? O sea, es metalenguaje que nosotros tal vez no estamos diseñados, no lo hacemos a voluntad, pero son acciones, son características que nosotros percibimos. Y la diferencia que ellos tienen es que, pues al momento es súper notorio, ¿no? Que Ujú. cuando perciben este tipo de situaciones. Sí. Y sí, o sea, hay muchas cosas. De hecho, nosotros los humanos también se sabe y hay estudios que somos seres programados también. ¿Por quién? ¿Por qué? Por la evolución, por el tiempo, por un dios, por lo que sea. Pero somos seres que están adaptados a una programación. Y se conoce, ya como último dato que quiero dar en el podcast, se conoce esto de los bebés, que cuando somos bebés, nosotros somos seres súper inteligentes, súper capaces de inteligencia. Tal vez físicamente no nos podemos parar y así, pero imagínate la inteligencia y la recepción que debe tener tu cerebro para aprender a hacer todo esto. Que mientras tú crezcas, menos puedes aprender cosas. Te cuesta más trabajo. Sí, sobre todo eres súper receptivo. O sea, si te pones a ver, los bebés aprenden a hablar, a alimentarse, a sentarse, a caminar en un año. Y dicen que los bebés, o sea, cuando somos bebés, nuestro cerebro podría aprender más de 3 idiomas en el paso. Sí, es real. Sí. Hay muchos niños prodigios a los que sus padres educan en los idiomas, Sí. y aprenden 5 Y o aprenden 8 bien, idiomas. Aprenden chingón. Y sí se puede. Dicen que el cerebro es tan complejo y está programado tan de manera compleja que no sabemos por qué cuando ya somos adultos no tenemos acceso a eso. Se pierde esa... Dicen que sigue ahí, pero no No es tenemos acceso. voluntariamente. Exacto. Y sí, hay maneras de acceder a ello, como por ejemplo la meditación es una de ellas, Ajá. las drogas. Sí, hay drogas que te llevan a tu nacimiento, Sí. pero también si no eres fuerte te quedas y... Te quedas en el trip. Te fuiste, ¿cómo es? Sí, te fuiste, güey. Veniste y te fuiste, güey. O sea, como, oh, ya me vine a hacer, pero ya morí. Así de, ¿para qué, güey? Dios soy yo de nuevo. Sí, ajá. Entonces está chido. O sea, realmente son datos que están chidos, pero que tal vez, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Realmente no somos científicos. No, yo qué sé, güey, no soy científico. Sí, exacto, no soy científico, pero son datos muy interesantes que tal vez a muchos
les haga que su cabeza explote. Mind blow, sí, sobre Sí. todo porque son cosas que se saben y la cuestión es qué puedes hacer al respecto, cómo puedes utilizar eso, que eventualmente llegará el momento en el que podremos usar eso a nuestro favor, o sea, como especie, ¿no? Exacto. Pues sí. Y bueno, creo que hasta aquí vamos a concluir el podcast de hoy porque lo sentí corto, pero no está tan corto. Ya son 49 Ajá. minutos, banda. Y quiero expresar de que si no se siente es porque estuvo chido. Y bueno, pues vamos a seguir con Sí, esto. súper interesante. Vamos a seguir con esto. Voy a intentar que salga cada martes, en donde puedan encontrar el podcast visualmente en la página de Char Ficción de Facebook. Ahí pueden encontrarlo. Y en la plataforma de Spotify, por si nos están escuchando ahí. Y bueno, yo creo que muchos podcasts más nos va a estar acompañando Irving. Aquí vamos a andar, ya sabes. Sí, posiblemente si en alguno él, no sé, sea algún tema, por ejemplo, que a veces puede que meta algún tema sobre un videojuego o algo así. Lo Sí, dudo, sí. pero puede que... Cero gamer yo, ya Cero- sabes. y puede que en algún momento sea, pero la verdad no lo tengo contemplado, pero lo estoy diciendo por si en algún momento se da. Posiblemente Sí, claro. en ese Irving no nos puede acompañar o si está ocupado sale de viaje. Pero va a ser como el segundo host del podcast para que lo vayan conociendo. Y por eso el podcast va a tener un nombre. Y este podcast se llama Anécdota de Ficción. Y aquí vamos a estar... Yo soy la anécdota y él es la ficción, Ándale, banda. así exactamente. Suena muy chido. Oye, papá. como eslogan, güey. Ándale, yo soy la anécdota y tú la ficción. Y la verdad, pues para hacer el piloto siento que no estuvo mal. No estamos perdidos. No estamos tan solamente- cagados. Ajá. Simplemente... Tenemos para ofrecer Sí. algo nuestro, güey. Y créame, hay muchos temas que tenemos guardados. O sea, son Sí. temas... Y creo que si podemos... Y ahorita nos seguimos hablando, pero en mi experiencia, los podcasts... Y eso es un consejo por si ustedes hacen podcast y llegaron hasta acá. Los podcasts largos no son para las personas que empiezan a hacer un podcast. Ujú. Sí, porque pues muchos no te conocen, no quieren escuchar a dos güeyes que no conocen. Hablando de un tema que te Ajá. vale madres. Exacto. Sí. Pero sin embargo, espero que todos los que escuchen este podcast tengan una agradable tarde, mañana o noche. Que se la pasen bien, Sí. que si no aprenden nada con nosotros, que por lo menos se Se entretengan. diviertan. Hoy anduvimos, de hecho, bastante como seriezón el mood, Sí. ¿no? O sea, yo creo que es por el tema que se presta más a analizarlo de manera más concienzuda. Ya Sí. vamos a traer temas más cagados también, Viene- vamos a traer de viene- braille, Si vienen temas con anécdotas reales de nosotros. anécdotas Sí, de desmadre. clasificados de Sí. desmadre, sí. Sí, de hecho, este podcast es más 18 porque, pues, no queremos adaptarlo tanto al family friendly por el hecho que... güey, Poder explayarnos. Aquí sí nos queremos expresar como Sí, tal, si decimos una grosería. Si nos van a banear, que nos baneen. Ándale, algo así. También sin llegar a ofender. a Ajá, nadie. no, nada sí, de sí. ofensivo, ni Exacto. odio, ni hate. Aquí Simplemente- somos love todos. Sí, la neta sí. Sí, Serán gay. open mind. Open-minded también Pero hasta. así es. Estamos en deconstrucción, banda. Así es. Así que ya saben, de repente salen ahí los prejuicios, las cosas Sí. preconcebidas, las Es toxicidades. nuestro estado primate, güey. Nuestro estado primitivo, venimos aquí a sacarlo y disculpen de antemano, estamos aprendiendo eso, venimos a Así es. aprender. Estamos en constante evolución, así como muchos de Como ustedes. los primates. Y bueno, chicos, pues yo aquí me despido, pero antes vamos a escuchar las redes sociales de nuestro amigo Irving Arias para que lo sigan y tengan más información sobre el podcast, sobre todo lo que él hace. También de vez en cuando juega LOLcito, otras cositas ahí en Colectivo Gamer, que es un grupo en el cual pertenecemos actualmente. Y hacemos Vayan a muchas cosas seguir. más. Sí, Ay, hacemos- como que abarcamos un chingo, pero Sí, pero no todo lo hacemos al no 100. todo lo hacemos al Pero 100. ahí estamos sobreviviendo. Esto ya es un comienzo, esta ya es una de las cosas Sí, que teníamos exacto. un chingo de tiempo pensando y ya por fin lo Ya lo hicimos. estamos haciendo. Y bueno, síganme en mis redes sociales en Instagram como Lord Anton-, en mi página de Facebook que voy a estar haciendo streams ya de ahora en adelante. Un poquito variado, por lo general juego League of Legends o Just Chatting también, a lo mejor chance Yo y soy- entrevisto a alguien. Para los que no sepan, Irving está estudiando psicología. Ya tiene una ingeniería, pero está estudiando psicología. Puede que lo ayuden y se ayuden mutuamente a avanzar en esta carrera que él Sí, está sí, sí, estudiando. por ahí sacamos algún temita. Estudio Sí. Ciencias del Comportamiento, banda. Así es. Así que, pues, síganme en mi página de Facebook también, Irving Arias. La página de nuestra banda, Altara, también. Altara, así es. Que ya vamos a estar también ahí trayendo cositas. Se vienen Más cosas activos. grandes. Tiene cosas grandes, sí, así es. Vamos a andar más activos. También sigan Colectivo Gamer,
que también es una super página si les gusta mucho los juegos, cultura gamer, stream, muy variado, muchas personas talentosas por ahí. La verdad que sí. Mucha variedad. En Twitter no me sigan, por favor. Ahí es donde saco toda mi mierda que no saco en la vida cotidiana. Sí. Es mi diario personal. Ahí estoy como Irving Narias _, Adidas la polla con cebolla. Así es. Tu tía también lo Tu pueden tía llamar. en Among Us, también mi otro alter ego. Hay de todo, Tienes banda. un alter ego, Aquí tenemos Pero principalmente lo encuentran como Lord Anton. Lord Anton, Sí. Irving Narias. Ahí, Ujú, no hay así- pierde. Así lo encuentran, exacto. Y bueno, pues yo soy Charficción, para los que no lo conocen, su host aquí pues aquí andando, de preferencia, yo qué sé. Y bueno, así, a mí sí me encuentran en todas las plataformas como Charficción. Y bueno, este podcast lo van a encontrar como anécdotas de ficción. Así que pues pasen a escucharlo y pasen a verme por ahí. Yo hago streams todos los días o mayormente de lunes a viernes a las 8 de la noche. Actualmente en Facebook Gaming, pero la noticia adelantada por aquí es que nos vamos a estar mudando a Twitch. Así que Al pues, Face morado. al Facebook morado. Facebook morado. Así es. Y entonces, bueno, ahí nos estamos viendo, chicos. Una agradable noche, tarde, día, a la hora que nos escuchen. Si están debajo de la cama, arriba de la mesa, donde sea que estén. Si están Encima de alguien. encima de alguien, abajo de alguien, no importa. Si nos están Como escuchando. gusten. Sí, muchas gracias. Si nos ponen de fondo para un día romántico o un día para llorar, también está bien. Así que, bueno, chicos, yo me despido. Soy Charficción con su amigo. Irving Narias, mucho gusto. Gracias, banda, por habernos acompañado y nos vemos aquí muy pronto. Así es, esto es Anécdota de Ficción y nos vemos. Chau, chau.